Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante. Este es su espacio, Conexión Global RD, en Santo Domingo, República Dominicana, a través de esta red de televisión, RNN, aquí en Santo Domingo, Canal 27. Como siempre, me acompaña mi compañero, amigo Víctor Tineo, y hoy tenemos un invitado muy particular, el señor Manuel Cruz, politólogo, abogado, profesor catedrático y él le gusta que le pongan su título, ex limpiabota, un hombre que viene de abajo y ha aprendido lo que es la dinámica del vivir en la República Dominicana y cada día en sus comentarios aboga por el pueblo dominicano. Manuel, bienvenido a Conexión Global RD. Buenos días, señores. Placer de estar aquí. Buenos días, Manuel. Bienvenido. Muy buenos días, Manuel, y buenos días a todo nuestro público que estamos aquí en vivo. En vivo, es bueno. Estamos aquí en vivo, así que... Manuel, tú sabes que hemos preparado unos cuantos temas relacionados todos con política dominicana. Bueno. Tú eres muy bueno en eso. Fundamentalmente, tenemos una inquietud con la dinámica política dominicana que se ha vuelto tripartita. Por más que veamos con banderas de otro color, aquí hay 3 partidos estructurados. PRM, PLD, lo puse en orden no porque yo creo que es el segundo lugar, y Fuerza del Pueblo. Entonces, Manuel, háblanos de esa dinámica político-partidaria local en torno a esos 3 partidos. ¿Cómo va eso? ¿Qué tú estás observando? Miren, lo primero es que hay que decir que es un mecanismo cuasi novedoso para nosotros, porque sí, desde el año 2000, ustedes recuerdan, que fue las últimas elecciones en las que participó el doctor Balaguer, lo pusieron a participar, ¿verdad? Creo que Balaguer no estaba todavía ya en ese momento, digamos, habilitado físicamente ni emocionalmente para eso, pero su gente lo puso. Desde esa época nosotros no teníamos una ruptura del bipartidismo perfecto en la República Dominicana, que es como se le llama a esa trilogía de partidos que gravita hoy. Es cuando uno u otro puede determinar hacia dónde van las elecciones, quién puede perder y quién puede ganar. Eso se le llama ruptura del bipartidismo perfecto. Entonces, eso evidentemente que transforma el escenario político desde una perspectiva totalmente diferente. Las elecciones pasadas, muchos pudieran decir, bueno, pero lo vimos en las elecciones pasadas. Yo pienso que no. Yo pienso que en las elecciones pasadas no se puede hablar de una ruptura del bipartidismo perfecto, porque cuando la Fuerza del Pueblo se estructuró, todos sabían en la Fuerza del Pueblo que no había posibilidad de triunfo. O sea, yo pienso que la gente de la Fuerza del Pueblo y su líder, el doctor Leonel Fernández, salieron con un propósito fundamental, y fue hacer que el PLD y esa estructura perdiera, ¿verdad? Por eso no se puede hablar de una ruptura del bipartidismo, porque obviamente salieron a coincidir con los postulados de quien hoy es el gobierno. Inclusive hicieron una alianza desde el punto de vista municipal y congresual. O sea, eso fue claro. Les fue muy bien. Y además, y era lógico, porque si el PLD se mantenía en el poder, hoy prácticamente quedará absolutamente nada de la Fuerza del Pueblo. O sea, lo que catapulta a la Fuerza del Pueblo, en eso que yo llamo la trampa de Tucídides, ¿verdad?, que es la fluctuación de un grupo de personas de ese partido hacia el otro, fue fundamentalmente porque perdieron las elecciones. Entonces tú confirmas diciendo eso, que Leonel Fernández es un estratega político de alto vuelo. Bueno, consiguió. La gente quiere valorar ese proceso en función de que él ganó. En función de cuánto cogió en el porcentaje. Sí. Y no es ese el resultado. El resultado es que él consiguió su objetivo. Él lo dijo claramente en su alocución. Él dijo, ese cenáculo que se han quitado del palacio es para afuera que va. Lo dijo claramente. Sí. Y consiguió su objetivo. Entonces, eso transforma, repito, la dinámica electoral, pero hay un elemento que tiene todavía, digamos, en suspenso al escenario. Yo he visto personas que hacen análisis de encuestas, dicen esto está así, aquello está... Yo pienso que no. Pienso que cualquier encuesta que se pueda exteriorizar en este momento es una encuesta que todavía tiene una pata coja. Claro. ¿Por qué? Porque hasta que el PLD no defina su candidato, eso va a transformar por completo la dinámica electoral. O sea, mientras tú tienes al PLD compitiendo 6 personas, aunque en realidad parecería que se ha polarizado en la cara de 2, evidentemente que eso no cataliza la dinámica estructural de ese partido. O sea, tú tienes un partido disgregado por completo, y para ser objetivo y poder medir el escenario de cara a la realidad electoral,
tiene que haber ya una definición del candidato de ese partido. ¿Cómo tú evalúas exactamente esa dinámica a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo se ha venido dando y cuál pudiera ser el resultado? Miren, señores, aunque a la gente le parezca extraño, a mí me parece que esta es la situación más engorrosa que tiene el PLD en toda su historia. Fuera inclusive, esa realidad inclusive por encima de la dinámica que se dio entre Leonel y Danilo. Y voy a explicar por qué. Miren, para entender ese proceso hay que ubicarse en el contexto temporoespacial de cómo se encuentra ese partido. Y que me disculpen los PLDistas, yo pienso que la mayor debilidad que tiene ahora mismo el PLD es el descrédito social que tiene hacia afuera. O sea, el PLD es una estructura como partido muy poderoso, de hecho, en algunos casos mejor estructurado que cualquiera de los partidos del sistema, un partido que ha hecho vocación de poder. Porque es un partido de base. No, yo solamente de base, gente muy bien formada, sí, también. Formada. O sea, gente que maneja estrategia política. Y aparte de eso, hizo vocación de poder, que eso es diferente. Eso es como que tú pongas a los Yankees de Nueva York a jugar con cualquier equipo, por bueno que sea, tú dices, bueno, tienen mística de ganadores esta gente. Hasta con un error, un temor, el público voceando, pueden meter presión y ganar al otro partido. Entonces, el PLD tiene esa realidad. Ahora, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, ante un descrédito social tan fuerte como el que tiene el PLD, lo ideal es que el candidato que pudiera aparecer para tratar de catalizar el electorado sería uno que pueda diferenciarse de la marca. De todos los candidatos, y vuelvo y repito, que me disculpen todos, a mí me parece que el que tiene el mejor perfil para eso, para poder diferenciarse de la marca, es Domínguez Brito. Domínguez Brito. Oye bien, ¿eh? Sin embargo, cuando tú analizas el escenario político y ves que hacia afuera eso no ha logrado concitar la dinámica del público hacia afuera, tú dices, bueno, hay un escenario que parece ser que se va a dar de estructura hacia adentro. Domínguez Brito es muy buen producto y parecería que no se ha sabido vender. Exacto. Entonces, la estructura en este momento, quien la tiene es Abel Martínez. Oye bien, ¿eh? Entonces, sin embargo, cuando tú mides hacia afuera, la simpatía quien la tiene es doña Margarita. Oye bien, y tú tienes entonces frente a ese escenario al líder máximo de ese partido que está rehusado y obligado a no dejarse jubilar. Oye bien, y en un quinto escenario tú tienes a que todos ellos con esa realidad están obligados a entenderse y salir bien de ese proceso si quieren mantenerse en el tiempo como partido. O sea, es una realidad, digamos, una quintena de cosas compleja. Bastante compleja, porque tú dices, bueno, un líder con la característica de Danilo Medina, a mí yo no sé, y conozco a ese señor porque lo he estudiado más de 15 años estudiando a ese caballero. A mí me parece que un líder con esa característica no es un líder que se va a aislar de un proceso. Además de eso, la oposición le dio un motivo para él estar en política. O sea, no es verdad que una persona con esas características, que ya lo conocemos, que colocó inclusive, y lo hace frecuentemente, su emoción personal, su interior, su condición de humano, la coloca por encima de lo que es políticamente correcto, lo demostró en el proceso pasado. Manuel, entonces, ese individuo, haberle trancado a su familiar y haberlo expuesto a que el público diga, tú no eres nada, a que cualquier persona en un barrio determinado tenga la idea de que tú eres un fascineroso, de que tú eres una porquería. No. A un líder como ese, evidentemente, tú le estás dando un motivo para que él aglutine algún tipo de resentimiento contra ti. Yo creo que eso va... Manuel, a mí se me ocurre preguntarte, a propósito de todo lo que estás diciendo, de esa dinámica política electoral que no cesa en la República Dominicana, ¿es el PLD, el mismo PLD, yéndose el doctor Leonel Fernández, honestamente hablando, qué perdió el PLD? Imposible, mira. Hoy, a 2 años de unas elecciones generales. Miren, señores, yo recuerdo, ustedes recuerdan que yo lo escribía frecuentemente sobre esa problemática en mis artículos, y yo decía, una cosa es desarticular políticamente el proyecto de Leonel, y otra cosa es desarticularlo a él como ser humano. Cuando empezaron, bueno, ustedes recuerdan, hubo un grupo inclusive que articulaba la idea internamente de manera subrepticia de que Leonel había que expulsarlo del partido. Sí. O sea, hasta esos niveles se llegó en ese partido. Entonces, evidentemente que ese señor demostró, porque también había
una retórica interna de que Leonel no era un articulador político, de que no era un trabajador, sino que era un líder que se mantenía en las nubes. Cuando ese caballero llenó el Estadio Olímpico, ustedes lo recuerdan, ¿eh? O sea, eso solamente lo han hecho los artistas. Claro, se ayudó con unos artistas, con una cosa, pero eso fue una monstruosidad. Y además de eso, trabajó la campaña política como nunca antes se había visto trabajando, la pasada me refiero. Evidentemente empezó un grupo a decir que se vaya con su grupito, que se vaya con su grupito. Lo que no pudieron entender fue que ese grupito, primero, los poderes fácticos, que desde hace más de 20 años apostaron sus intereses a tener al PLD de gobierno, evidentemente que un partido dividido no van a seguir apostando a eso. Esa es la primera dinámica, ¿verdad? Porque si yo tengo mis recursos y siempre he aportado para campaña, porque un partido me garantiza la estabilidad macroeconómica, me garantiza la estabilidad política en el país, me garantiza las inversiones extranjeras, etcétera. Y un partido que está dividido, yo no voy a poner mi dinero ahí en esa campaña. Eso fue lo primero, el primer fallo. Segundo, no calcularon que si bien era cierto, lo importante no era lo que Leonel se iba a llevar, era lo que le podía faltar a ellos para poder ganar las elecciones, que fue lo que se probó con ese grupo. Y segundo, o sea, estamos hablando de un emblema, señores, del PLD, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Su presidente del partido, el hombre que llevó a ese partido 3 veces al poder, el hombre que contribuyó en gran medida, el propio Danilo lo dijo, él trabajó más que yo, me hizo presidente, o sea, él lo dijo. Él lo dijo públicamente. Entonces, evidentemente que no estábamos hablando de cualquier cosa. Además, una figura política de una dimensión internacional extraordinaria. ¿Qué tú percibes? ¿Qué dicen los números? ¿Qué dicen las investigaciones a las que tú tienes acceso? Que el PLD de hoy, que fue la pregunta, le falta con la ausencia del presidente Fernández. Yo sé que es fuerte la pregunta. Vuelvo y les repito a ustedes, el PLD se encuentra en una situación bastante engorrosa, muy difícil, por lo siguiente. Miren, el PLD sigue siendo una estructura muy poderosa, señor. O sea, nadie acumula tanto poder en tanto tiempo y lo pierde de manera súbita. Eso no es verdad, ¿eh? O sea, estamos hablando de un partido que pasa de 60 diputados. Estamos hablando de un partido que entre alcaldes y directores tiene casi 100. O sea, un partido que tiene varios senadores, que tiene una estructura política de gente muy sabia. Muchos recursos económicos. O sea, muchos recursos también. O sea, ese comité político del PLD, eso no es una... Yo me sorprendí, por ejemplo, en estos días que de los nuevos salieron 2 de manera alegre a articular algunas cosas. Y yo recuerdo que me reuní con uno de ellos y me dije, mira... Eso no es solo un comité. Esos viejos no hacen eso. O sea, ya son empresarios de alguna manera. O sea, esa gente tiene otro nivel. Claro, ahí hay dinero. Y además tiene vocación de poder, que vuelvo y repito. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando tú analizas esos perfiles, mire, y repito, yo no estoy demeritando a nadie, para mí todos son muy buenos. Hay gente con muchas condiciones, o sea, muchas condiciones. Pero la verdad es que cuando tú haces una comparación de ellos con lo que representa hoy y ha representado desde hace muchos años en el país, un liderazgo de la dimensión de Leonel Fernández, evidentemente que ellos no pueden todavía con lo que tienen aspirando construir un perfil de esa categoría. Entonces a mí me parece que para las elecciones eso les será muy difícil a ellos. Ahora, ellos tienen un elemento y no quisiera con mis palabras que se piense que yo simpatizo por nadie. Yo no tengo simpatía con ningún liderazgo político de este país ni con ningún partido. Pero pienso que si Abel Martínez se puede convertir en candidato de ese partido, podría ayudar mucho a ese partido. ¿Por qué? Por diferentes razones. Abel Martínez es un hombre que invierte en consultoría política, él cree en eso, en la profesionalización de la política. Él es un individuo que trabaja, es un individuo que ha mostrado, inclusive en momentos difíciles, que le ha logrado ganar al poder. Ustedes recuerdan lo que le hizo Danilo Medina a ese señor. O sea, montó una estructura de Estado para acabar con sus aspiraciones y lo venció a todos. Además, un individuo que maneja presupuesto. O sea, todo el mundo sabe que en este país de juca y de cháchara y de cosas, el que maneja presupuesto tiene una ventaja fundamental sobre otros. Mi pregunta con Abel es si ese alcance de posicionamiento es solo en el norte y algunas provincias. Bueno, ahora, porque no es lo mismo un líder nacional que un líder regional. Ahora mismo él no tiene esa característica. Él no tiene característica de connotación nacional, esa es la verdad. Tiene provincias en las que es muy fuerte, otras prácticamente no es. Ahora, ¿qué pasa? Por eso vuelvo y te repito, cuando ese partido logre estructurarse en torno a una sola candidatura, quienes tengan
aval político en una provincia en la que él esté débil, ese es el que lo va a ayudar. Okay. Por eso hoy está muy disgregado ese liderazgo de ese partido. Manuel, y en ese contexto, en ese marco de la dinámica interna de los partidos políticos en República Dominicana, sobre todo estos tres que tú estás analizando, ¿qué tú observas a lo interno del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, ahí hay una situación compleja en ese partido, señores. Miren, yo he dicho que, bueno, regularmente las personas creen... De las tres fuerzas políticas, dos, tú señalas que hay complejidades. Sí, claro. Vamos a tener que preguntarte ahorita, cuando concluya con el PRM, que falta mucho por hablar, si las complejidades de la fuerza del pueblo las vamos a ignorar. Sí. Porque ya necesariamente tenemos que entrar a esas complejidades. Claro, miren. Las complejidades del PRM. En el PRM hay muchas complejidades por una razón muy elemental. Y es que el PRM no es otra cosa, señores, que la epigenética del PRD. O sea, repetir lo mismo. O sea, por ejemplo, la ciencia ha estado haciendo todo tipo de esfuerzos para tratar de cambiar el ADN del ser humano, el genoma humano. Ha logrado hacer algunos cambios, digamos, en la dinámica. Por ejemplo, cuando tú tienes una enfermedad, un cáncer, lo que fuera, tu ADN sufre algunos tipos de cambios, pero sigue siendo el mismo. La ciencia ha logrado que eso pueda hacerse en un laboratorio sin cambiar el ADN del individuo. Eso se llama epigenética. Entonces, el PRM es precisamente la epigenética del PRD. Unos cambios, unas cosas ornamentales, pero sigue siendo ese PRD de antes. Manuel, necesitamos tu permiso para ir a nuestra primera pausa comercial. Y al volver, te vamos a dar la oportunidad de desarrollar esa complejidad del PRM y la de la fuerza del pueblo. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Global RD y con Manuel Cruz. Ya ustedes ven cómo Manuel sabe manejar la política nacional, la política de República Dominicana. Manuel, y tú estabas conversando al cierre del bloque sobre la dinámica a lo interno del PRM. ¿Cómo puede ayudarnos a entender qué está pasando? Mire, les decía que el problema fundamental que tiene el PRM y las personas en sentido general, la gente cree que un partido nuevo son sus estatutos, su bandera, su color. No, un partido son su gente. O sea, un partido, yo siempre he dicho, son 4 paredes pintadas de un color con una bandera. Cuando eso se convierte en una organización política es cuando la gente llega a desarrollar sus ideas ahí. Y si la gente que llega a una casa vacía son lo mismo de otro lado, sigue siendo eso, con una bandera diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Digo que ese es su principal problema porque me parece que en gran medida van camino a repetir los mismos errores del pasado. Ahora se nota que hay más cuidado, porque hay que decirlo, están teniendo más cuidado que antes. O sea, están haciendo lo mismo, pero de más delicado. Con más cuidado, ¿tú sabes? ¿Por qué? Porque estamos a 2 años de las elecciones. O sea, no es verdad que eso que pasó el domingo pasado, donde se llevaron allí a la dirección política a personas que desde el punto de vista social y político tienen muy buen aval, porque hay que decirlo, me parece que la inclusión del ministro de Industria y Comercio para el PRM es una gran adquisición. O sea, estamos hablando de un dirigente político de envergadura, un hombre que aporta. Ahora, desde el punto de vista estatutario, desde el punto de vista de la lógica política, no califica para estar en la dirección política. O sea, tú acabas de llegar, tú ni siquiera te juramentaste en ese partido. O sea, ¿cómo es que tú vas a juramentarte en el organismo máximo de dirección cuando hay un grupo de personas haciendo su fila que creyó en eso del principio? Quedando fuera un Fafa Tavera, por ¿verdad? Tú eres un buen dirigente. O sea, tú aportas, pero por lo menos en la dirección central. ¿Me entiendes? O sea, claro. El otro ingrediente que ha generado mucho ruido es un famoso comunicador, un hombre con muchas virtudes también, o sea, que le llega a los sectores populares. Pero óyeme, tú tienes 49 minutos que te inscribiste en ese partido. No, si acaso llega a 50 minutos, pero no más de ahí. Entonces, si eso hubiese pasado faltando... Alburquerque, ¿verdad? Alburquerque, Guido. Guido, tú tienes, por ejemplo, a un ¿cómo se llama? Fafa, don Fafa. No, don Fafa. Tú tienes, por ejemplo, a este señor que es diputado Aníbal, ¿no es? Aníbal Díaz. Aníbal Díaz, pero mi hermano Bertico Santana, por ejemplo, o sea que inició con Luis Abinader cuando Luis Abinader no lo conocía nadie, Bertico Santana. O sea,
Tú tienes un grupo de personas. Parecería, Manuel, que estamos haciendo lo que nos dé la gana. Ese es un escenario. Ahora, está el otro escenario también, y es que los viejos robles se resisten a dar paso a la juventud, a gente formada. Por ejemplo, yo pienso que doña Milagros no aporta nada en esa dirección política. Tú podrás decir, bueno, mujer de experiencia, la necesitamos. Oye, pero tiene casi 90 años. Hagamos una dirección de consultoría. Tiene casi 90 años. ¿Tú me entiendes? O sea, yo pienso que doña Sonia Guzmán, ¿verdad?, la distinguida embajadora, no aporta nada en esa dirección política. O sea, como hay otros. No quisiera personalizar. Yo estoy hablando del punto de vista del realismo político. De la nueva sociedad. De la nueva sociedad. Entonces, hombres de 15 a 45 años y mujeres. Entonces también se da esa dinámica. Hay liderazgos que todavía, aún siendo adultos, se mantienen vigentes. Por ejemplo, el caso de Hipólito Mejía, aunque yo considero que no debería estar ahí pero ya. Hipólito se mantiene vigente, pero Hipólito se mantiene vigente. Deberían constantemente. Tiene una estructura política, aparte de eso, muy reducida, ¿verdad? Pero la tiene. Lo de Hipólito es dañino y nocivo al país, a la política local. Hay cosas de las que yo disiento, vamos a decirlo así, para no, ¿verdad? Digo, ahora, entonces, esa es la el primer problema que tiene ese partido, que no se entiende la dinámica de la realidad social. Otro elemento es, señores, miren, y hay que decirlo, es que Luis se convirtió en presidente, yo no quisiera utilizar la palabra anómala, digamos, por coyunturas muy particulares. Coyunturalmente. Y ese partido no ha entendido eso, señores, que ganaron las elecciones ante realidades que no son comunes en unas elecciones. Por ejemplo, miren, no es común que un partido en el gobierno con todo el poder del mundo se divida. Eso no es común, señores, en unas elecciones. Pero que encima de que se divida, no es común, casi inédito, es más, yo creo que es inédito, que un partido en el gobierno, una persona decida pasarle por encima a 7 liderazgos consolidados de ese partido para imponer a una persona que no tiene el liderazgo de ninguno de ellos políticamente, incluyendo al presidente de ese partido y al secretario general de ese partido. Eso pasó en las elecciones pasadas. Es inédito. O sea, no es común que en unas elecciones se suspendan unas elecciones, genere una hecatombe social y que le peguen esa hecatombe al partido de gobierno. ¿Me entiendes? O sea, no es común que en unas elecciones las 10 familias más poderosas coincidan en torno a una candidatura. Eso pasó en las elecciones pasadas. O sea, y yo te puedo mencionar 10 casos de cosas la pandemia. La propia pandemia. Sí. O sea, el descrédito de un partido no pasa de un día para otro, señores. O sea, el PLD costó 20 años desacreditarse. Eso también pasó en las elecciones pasadas. O sea, no es común que se aglutine un movimiento social con ribetes políticos que no tenga como figuras principales a figuras políticas. Eso pasó con Marcha Verde. Sin embargo, ese movimiento fundamentalmente estaba en contra del gobierno o de los postulados que el gobierno no atendía. Entonces, todo eso se estructuró para la altura del pueblo. Pero lo que te digo, para que el PRM pudiera ganar. Y para mí me parece que el PRM no ha entendido eso. O sea, la gente no votó por el PRM votaron los PRMistas. La gente votó en contra del PLD y el PRM no acaba de entender eso. Y esa misma gente que votó en contra del PLD no le va a acusar, no le va a tener ningún tipo de compromiso para votar en contra del PRM. Bueno, cuando tú mides hoy, en los estudios de mercado que hemos estado viendo, la gran mayoría de esa gente hoy disiente del PRM. Sí. Porque entiende que en gran medida ha venido a replicar lo mismo, las cosas que ellos cuestionaban. Eso tiene un problema muy serio hoy con esa parte de ese segmento electoral que apoyó al PRM de manera coyuntural. Manuel, te quiero hacer una pregunta relativa a cuál es el nivel de incidencia que tiene la estructura de la organización política en lo que es el éxito de gobierno, de un gobierno determinado. Depende del partido que sea. Porque, por ejemplo, mira, por ejemplo, tú tienes a la Fuerza del Pueblo, y me he cansado de decírselo a todo el mundo, ustedes no pueden analizar a Leonel Fernández en función de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza, ellos se incomodan conmigo cuando yo les digo, realmente. La Fuerza del Pueblo es un protopartido. A ellos no les gusta que yo utilice ese término, que es de Maurice Duverger. Miren, todos los partidos políticos son precedidos por facciones. Así le llama Duverger. El término real de una facción política es un partido en pleno proceso de desarrollo y construcción, es un protopartido. Protopartido es un partido que está en desarrollo. Ahora, hay lugares en los que la Fuerza del Pueblo todavía no ha logrado estructurar su dirección política en demarcaciones remotas. Ahora, cuando tú mides a su líder de ellos, es un tipo que redobla el liderazgo y la simpatía que tiene ese partido. Entonces tú no puedes analizar eso en función de eso.
O sea, esa es la mayor debilidad que puede tener Leonel hoy, conjuntamente con una tasa de Creo que rechazo. eso está pasando con el PRM también. Claro, entonces, ahora, ¿qué pasa con el PLD? Que es diferente al PLD. El PLD sí mantiene una estructura poderosa que puede ser determinante para las elecciones cuando sus figuras, muchas de ellas, están lastimadas a nivel En social. el PLD lo que hay un disgusto de la masa con los grandes líderes. Con el liderazgo. Con Bien. el liderazgo. Ahí es que está el problema. Pero te voy a decir algo. Y eso es grave porque creer otra vez en ti me va a costar. Las elecciones son muy complejas y además de eso son dinámicas. O sea que las Ahora, elecciones que vienen en el 24 vienen con muchas sorpresas. claro, claro, pero sí las estructuras partidarias, sobre todo bien estructuradas, son fundamentales para ayudarte en el triunfo. Yo tengo un axioma que yo digo, nada es más importante que tu equipo. Porque yo tengo la idea de que el líder político no convence a nadie. En países pobres como este, un líder político no convence a nadie, Tineo. Oye bien, ¿cómo funcionan las elecciones aquí? Yo trabajo con Escalante, tú me ves, me conoces hoy, ando en un motorcito 70, tú me alcanzas a ver 6 meses después y ves que te bajo el cristal de un atajo de mi hermano, digo, con Escalante, pero llámame para allá, mi hermano, tú mismo me dices, pero ya me habla con el hombre. Entonces, ahora, si tú me ves 12 años después en el mismo motorcito, me dice, te vas a morir al lado de Escalante, mi hermano, salte de ahí, de ese grupo. Entonces, cuando tú ves que las personas que están alrededor del líder tienen una, digamos, pueden exhibir condiciones de estabilidad, no hablo ni siquiera del punto de vista material solamente, en todos los sentidos, eso logra cautivar a otras personas, pero regularmente es el equipo el que atrae personas hacia el líder. El líder hace su papel, ¿verdad?, desde el punto de vista de la mercadotecnia electoral, pero los equipos son fundamentales para poder ganar elecciones. Y los partidos ni se diga. Por supuesto. ¿Cómo tú ves entonces la dinámica del partido Fuerza del Pueblo? Bueno, Fuerza del Pueblo me parece que también, al igual que los demás, tiene una complejidad. Que es una complejidad, digamos, que es más cómoda que la de los demás. Voy a explicar por qué. Digo más cómoda no quiere decir que no sea también peligrosa. ¿Por qué digo más cómoda? Porque de cara al 24 quizás no tienen ese problema. Ahora, en la Fuerza del Pueblo, de manera subrepticia, señores, hay una pugna por ver quién se parece a la segunda figura. Aunque ustedes no lo vean eso en público, ¿eh? Porque allí se está jugando no solamente las elecciones de 2024, sino se está jugando quién pudiera ser el sucesor de Leonel. O sea, por un asunto biológico, para las elecciones de 2024, el señor Leonel Fernández va a estar rondando los 70 años. Entonces, en esta coyuntura no es sola. Por ejemplo, quien él elija de candidato vicepresidencial o candidata vicepresidencial se va a convertir evidentemente en una figura importante de ese partido, aún venga de afuera. ¿Por qué? Porque ya hay muchos que entienden que este es su último proceso electoral. Que no lo es, yo no creo. Bueno, uno no sabe porque Salvo que pasen cosas en fuera este de la país, común. Leonel es un muchachito. en este país, señores, puede pasar cualquier No cosa. soy leonelista, Y en la pero política verdad. dominicana, ¿verdad? También. Nosotros vimos a Joaquín Balaguer, yo siempre he dicho, a modo de chanza, Balaguer aspiró en Pamper, yo le digo a la gente, ¿verdad? O lo llevaron. Sí, Claro. O sea, que uno no sabe en este país cómo Para es. gobernar un país desde la inteligencia de Leonel Fernández, y no soy leonelista, los años no importan si están en salud. Yo pienso, Y eso es lo que yo veo en Leonel. Mira, Mucha salud, mucho liderazgo y sobre todo mucho conocimiento para hacer, si él quisiera, hay un gobierno elemento, inolvidable. entonces ese elemento de buscar desde ya, quién puede ser su sucesor, eso evidentemente que le va a generar problemas a la Fuerza del Pueblo Claro. cercano a las elecciones, porque mucha gente va a querer ser candidato a la mala, a senador, Con la alcalde. misma semilla Y de algunos- poder. Y algunos piensan que en vez de ser como una salida, como una solución, como ha sacado cabeza a su hijo, otros entienden que él es realmente un problema. Miren. ¿Cómo se puede...? Miren, para nadie es un secreto, y yo lo he hecho público para que la gente no me vincule, ¿verdad?, al leonelismo. El hijo de Leonel Fernández y yo somos hermanos. Tenemos una relación de amistad muy profunda. Y a veces la gente me dice, digo, no, él es mi amigo, pero a él mismo yo le digo, Claro. las críticas que le hago a su papá se las hago al mismo, ¿verdad?, y le hago a su partido. Entonces, por ejemplo, él es el nuevo vocero de la Cámara de Diputados. Yo puedo cometer una infidencia, ¿verdad? Tuve el privilegio de que unos 4 o 3 meses antes de esa dinámica, él me consultó sobre ese particular y yo le dije que entendía que no era correcto que él fuera vocero de la Cámara de Diputados, por eso mismo que tú señalas. Y mira, tú eres un muchacho que desde el principio,
y hay que decirlo, es una estrategia definida. O sea, él anda separado de su padre por un asunto estratégico. Claro. Nunca nadie lo ha visto en la calle junto con su padre. Además, ¿para qué usar la misma fuerza en el mismo terreno? Si tú has logrado crecer sobre la base de andar solo, nadie te va a creer ahora, aunque yo sabía que los diputados lo estaban apoyando, nadie va a creer hacia afuera que no fue tu padre el que te impuso como vocero. Y en política siempre lo he dicho, lo importante no es tener razón, es que se la den a uno. Tú pudieras estar hablando un disparate en política y si el pueblo compró eso... La famosa percepción. ¿Verdad? Entonces yo le dije, mira, eso te va a afectar. Evidentemente que hay mucha gente... Bueno, ustedes vieron un miembro del comité político del PLD que dijo, en la fuerza del pueblo hay un reinado, está un rey y hay un príncipe. Lo dijo así, en modo de sátira. Entonces, me parece que eso sí le puede estar afectando a mucha gente en la fuerza del pueblo que cree que, bueno, que hay una dinastía, aunque realmente no hay eso, porque ese joven tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra, tiene la idea de que lo que él pueda conseguir en la vida va a conseguirlo por su propia cuenta. Sí hay una realidad, él sigue siendo hijo de Leonel, eso no se lo va a quitar nadie. Tiene muy buen posicionamiento. Eso ayuda. En todas las fuerzas políticas. Hay algo que la gente olvida, que en política se da de manera muy natural. Yo me llevo los mangos que tú me puedes dar, pero los podridos también se me pegan a mí. O sea, la tasa de rechazo, el que disiente de Leonel Fernández, automáticamente le transfiere eso y se lo hereda a él. Entonces, también eso influye. Hay gente que no quiere entender eso. Pero sí, miren, el otro elemento difícil de la fuerza del pueblo es el tema de la estructura. Hay gente en la fuerza del pueblo, señores, que no entiende. Yo quiero ser muy categórico en esto. Para 2024, la fuerza del pueblo, no importa si es Leonel o no importa si es Jesucristo el candidato, no tiene posibilidad ninguna de ser gobierno si no coincide con sus antiguos compañeros. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Yo veo gente inclusive de la fuerza del pueblo. Yo pensaba que era de segunda vuelta, ahora nos vamos en la primera. Y viceversa en el PLD. Ninguno de esos dos partidos hoy tienen posibilidad de llegar al poder si no coinciden y hacen un matrimonio de ricos. Me he escuchado frecuentemente hablando de ese matrimonio de ricos. No hay que amarse. Todo el mundo sabe que en muchos matrimonios de ricos el señor sale con la trabajadora y la señora sale con el chofer y aparecen sonrientes en las revistas sociales como matrimonio ejemplo. Y viven y tienen su familia y protegen los intereses. Si ellos no entienden eso, miren, muerto de risa con un palillo, Luis se va a reelegir. Si ¿Volverá Leonel Fernández a confiar en un Danilo Medina que en varios acuerdos no le cumplió? Te la voy a poner más fácil. A mí me gusta poner ejemplos muy peculiares. ¿Tú crees que un hombre que se haya casado con una de las damas que trabajaban donde doña Herminia y se casó con ella, ¿tú crees que en algún momento ese señor confió plenamente en esa dama? Bueno, para casarse sí. Yo pienso que no, y sin embargo se casaron. En política nadie confía en nadie, pero eso no quiere decir que los procesos no se dan. Mira, por ejemplo, señores, la gente se le olvida. La Unión Soviética y Estados Unidos pelearon juntos en la Segunda Guerra Mundial. Y tú le mencionas a Putin, Estados Unidos, y tú le estás mencionando, quién sabe si la madre. Y tú le mencionas a los gringos, tú le mencionas el nombre Putin, y tú le estás hablando de un enemigo. Y sin embargo fueron juntos. Cuando Estados Unidos fue a la guerra de Irak, en Afganistán, usó el territorio ruso para llevar armamento, se lo prestaron. Para que tengas una idea de lo que estoy diciendo. Manuel, oye lo siguiente, vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Y es imperativo que tú nos hables sobre la posibilidad de la reelección de Luis Abinader. Digamos que en esta dinámica político-partidaria de la República Dominicana, que no ha cesado después del día de las elecciones pasadas, que ya estamos casi en las próximas elecciones. Quédese en Conexión Global RD. Volvemos en breve. Gracias por seguir con Conexión Global RD. Recuerde que estamos en YouTube, así mismo como el programa Conexión Global RD. Suscríbase, dele a la campanita, sugiéraselo a todos sus familiares y convierta ese espacio en su comunidad informativa. Seguimos con Manuel Cruz, un plato fuerte. Yo encantado porque para mí estar con Manuel es aprender. Manuel, hay un tema de la reelección de Luis.
que muchos de los seguidores cercanos me dicen, eso está blindado, porque estamos acostumbrados a que desde el poder la reelección se dé. Pero hay un tema de una crisis entre Popi, Guaguaguá, Le Suma. Dime, ¿está blindada la reelección de Luis Abinader, nuestro presidente? Miren, he visto que ha iniciado un proceso de escarceo ya, ustedes lo ven en todas las actividades del presidente, que son estos grupos que ponen en las calles, presidente te queremos, presidente 4 más, etc. A mí me parece que eso es displicente, ¿verdad? Primero yo he dicho que eso no tiene, primero eso no es fortuito, en política nada es fortuito. Segundo, eso no tiene nada de novedoso. Y tercero, todo el mundo sabe que eso se hace con recursos y se sabe de dónde, ¿verdad? Eso es una cosa muy vieja, eso se llama astrodolphin, se llama eso. Es una dinámica de mercadotecnia electoral donde tú pones a un grupo de personas que haga algo que parezca espontáneo y trata al mismo tiempo de esconder cuál es el autor real de eso. Eso se llama astrodolphin, es lo primero. Además de eso, señores, eso es la teoría hamiltoniana en el tiempo moderno. Eso es de 1792, señores. Eso se lo inventó Alexander Hamilton para que se reeligiera Washington en Estados Unidos, en el Partido Federalista. De que los presidentes no se gobiernan, que es el pueblo que lo gobierna ellos. Es una cosa obsoleta totalmente, es lo primero. Segundo, miren, yo pienso que hay un escenario que la gente no está mirando. Yo dije que al presidente de la República, sin él darse cuenta, están haciendo lo que yo llamo Operación Cangrejo, desde su propio partido. Ustedes saben cómo se comen los cangrejos, ¿verdad? Para atrás. Patica por patica primero, Sí. para después dejarlo otro para último, ¿verdad? Evidentemente que en política, si tú le comes las patas a un cangrejo, el caparazón no se va a mover para ninguna parte. Hay personas en el PRM que está apostando a que cuando llegue la toma de decisión de ese particular de la reelección, el presidente opte por no presentarse dentro del propio partido. Es más, hay una estructura político, empresarial, mediática y económica en esas 4 direcciones que tiene definido quién va a ser su jefe de campaña de ellos, quién va a ser su secretario de finanzas de esa campaña, oigan bien, quién va a ser el candidato vicepresidencial, probablemente si Luis se presenta. Eso está definido en eso. Si Luis se presenta. Si Luis se presenta a esa estructura, entonces tiene ya su candidato vicepresidencial para presentárselo a Luis. Para imponerse. Para imponérselo, para que usted lo sepa. Entonces, ante esa realidad, no está blindada la reelección. Debo decir, porque tengo conocimiento de causa, que el presidente no ha tomado esa decisión. Independientemente de que se están viendo, y es natural, un país pobre, ¿verdad? Con un sistema presidencialista. Hay gente que no entiende lo que es un sistema presidencialista. En un país pobre, eso transforma por completo la dinámica electoral, la chachariza, como yo digo, ¿verdad? Ahora, la información que yo tengo es que el presidente de la República en diciembre estaría tomando esa decisión de si se va a presentar o no se va a presentar. Pero para eso, evidentemente, hay que Y calibrar. asumiendo que la tome con el tema de su estructura político-partidaria, su casa, más toda una serie de partiditos que tú y yo sabemos que lo que hacen es sumarse casi siempre a los reeleccionistas. Polipyme, yo ¿Por le qué? llamo. ¿Por qué esos siempre están con los reeleccionistas? Porque son polipymes. Porque son donde está el dinero. Algunos son partidos pequeños, Polipymes, ese está otros son bueno. bisagras y algunos son polipymes. Pero hay también ahora una nueva situación. Nomenclatura. Una nueva nomenclatura política, que es el popis, el El popis. guaguaguá político. ¿En qué está eso allá? Miren. ¿Aporta Luis a su gobierno? Señores, hay una equivocación fundamental con eso en este país. La gente ha creído, Juan Bosch articuló eso, ustedes lo recuerdan, el famoso tutum pote y los descamisados, ¿verdad? Los hijos Machepa. Eso en ese momento fue digamos, un neologismo desde el punto de vista sociológico de lo que era la realidad social dominicana, ¿verdad? Hoy eso no es así. O sea, eso escapa de lo sociológico, señores. Aquí hace tiempo que hay una élite empresarial, la famosa élite del poder, de la que hablaba Wayne Mills en Estados Unidos, que ha decidido quedarse con el poder, señores. Sí. O sea, aquí hay una división de clases real en la estructura de gobierno, y ustedes lo han visto inclusive en escándalos que se han armado desde el punto de vista de actos ominosos. O sea, no ha sido el mismo trato. Siempre ha sido así. No ha sido el mismo trato, ¿eh? Siempre ha sido así, Manuel, pero es evidente vamos a decir, una entrada más agresiva. Claro, que escapa de lo sociológico. Sí. O sea, hay una decisión es un real. Tema económico y poder. Porque yo lo he dicho, ¿quién es el culpable de eso? El doctor Leonel Fernández. Yo lo he dicho, a los leonelistas no les gusta que yo lo diga.
Miren qué simple, señores. Todo el tiempo la élite empresarial de este país ha aportado para campañas electorales. Y todo el tiempo desde atrás, ¿verdad? Backstage, esa gente ha tenido lazos muy cercanos con el poder político. Siempre. Todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo sabe que en los gobiernos de Leonel, fundamentalmente, y después siguió con Danilo y otros, hubo una élite política que se convirtió en empresario. Ustedes recuerdan que hasta un famoso empresario de este país, de los más importantes, en un momento determinado, pues digamos, Se quejó. dijo, ¿cómo es que esta gente ya compite con uno y tenemos 100 años nosotros Con en mucha esto? altura, pero ¿verdad? eso es una queja. Lo dijo. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, la élite empresarial decidió, bueno, si yo le he dado mi dinero a Manuel Escalante para que sea candidato, para que nos garantice a nosotros nuestros intereses sin meterse en ellos, y resulta que ahora compiten con nosotros ellos mismos y él no hace nada, pues vamos nosotros a articular a nuestros propios alfiles para que sean ellos los que dirigen. De ahí es que surgen una clase de figuras que ustedes ven. Cuando ustedes se sientan a analizar, señores, el árbol genealógico de este país, busquen a todos esos jóvenes que están en el escenario político descollando y hagan un ejercicio así, miren, con un lapicero. Y ustedes van a ver, ¿De quién son ustedes hijos van a o ver quién los está que ustedes financiando? o son hijos de Juan o son financiados por Pedro. Sí. Búsquenlo para que ustedes vean. Entonces, por esa razón Dos variables. está ese problema hoy que escapa de lo sociológico. Evidentemente, que fuera de esas urdimbres hay un pueblo que está mirando Eso y pudiera generar está incómodo pudiera con generar eso. una crisis a los partidos políticos esa Por situación. eso tú ves hoy, cuando tú haces los estudios de mercado, hay una gran parte de la población que te dice, yo no voy a votar por ninguno, porque son todos lo mismo. ¿Por qué? Porque tú lo que visualizas es que esa gente está sentado en un espacio como este, con aire acondicionado, decidiendo cosas al margen de lo que tú quieres. Responde Y esa partiendo misma de esa coyuntura, Manuel, al hecho de que hayan, por ejemplo, funcionarios que no son de ningún partido, aparentemente, y qué consecuencias políticas podría tener eso en el PRM y en la Mire, reelección de Luis. yo le dije al Conjuntamente- presidente, Y conjuntamente con esa pregunta, ¿qué pasaría? ¿Existe la posibilidad, partiendo de esa variable, de que entre alguien nuevo al escenario político? miren, a mí me parece que el ejercicio de Abinader, que yo lo considero una persona nueva, a pesar de que tiene una dilatada trayectoria en el PRM, a mí me parece que Luis mató la posibilidad de un outsider. Un outsider pudiera surgir en la política dominicana, pero no con posibilidad de triunfo, sino para ser determinante en las elecciones. Eso sí pudiera pasar. Un Ramfis, un Juan Pérez, no quiero ponerle nombre, ¿verdad? Pero pudiera aparecer alguien que pueda sumarte un 4, un 5%, y eso es importante para las elecciones, unas elecciones sobre todo donde no hay un bipartidismo perfecto. Pero con posibilidad de triunfo, a mí me parece que el propio Luis se lo llevó. Todo lo que huela a élite empresarial, me parece que Luis se lo llevó también de encuentro con este ejercicio que se ha hecho en estos 2 años. No sé si pueda cambiar eso. Y por último, mira, yo le dije al presidente en estos días, lo hice en un comentario, lo hice a través de mi Twitter, yo dije, presidente, en los países pobres y con un sistema presidencialista, las elecciones se montan desde el poder. Eso es desagradable para nosotros, los que andamos buscando un cambio de cosas en este sistema. Eso es bastante displicente porque uno quiere que las cosas sean diferentes. Ahora, la verdad es que los políticos son los que buscan votos. Entonces yo te pregunto, yo no quiero personalizar eso, señores. No quisiera. Yo pregunto. Es más, me voy a ir al pasado para ni siquiera mencionar a los de ahora. Yo dije en estos días en el programa que yo le regalaba 50,000 pesos, y vuelvo y lo digo aquí en este espacio, al que me traiga una foto de cualquiera de los empresarios que tenía Danilo Medina sentado en un barrio buscándole voto al candidato del PLD. Es verdad. El que me presente esa fotografía, yo le regalo 50,000 pesos. Y eso mismo va a pasar con los de hoy. O sea, todos esos popis que están ahí, que ninguno son brillantes profesionales, no estoy meritando a Pero nadie. no son políticos. Brillantes profesionales, gente que aporta inclusive a este Sí. país. Ahora, Un lujo para el gobierno. las elecciones no se ganan con eso, no con lujo, ni que... No, las elecciones Debería haber con una votos. segunda persona Yo que lo dije. ocupe la parte política. Si tú tienes a un el jefe de ministro, gabinete. tú tienes a un ministro, ¿verdad? Con X características tirando a Popi, el jefe de gabinete debe ser el operativo, el político, y él tiene que estar consciente de que ese señor está ahí para eso. ¿Entiendes? Entonces, hasta que no se entienda eso en la dinámica gubernamental, va a ser muy difícil poder hacer empatía cognitiva y afectiva con los sectores populares. Y en el tiempo que queda, Manuel, estamos hablando ya de 2 años, en el tiempo que queda están dadas las condiciones, o sea, ¿cómo se puede analizar políticamente este tiempo que queda?
Bueno, mira, yo pienso que el presidente todavía hoy tiene posibilidad de reelegirse. Mucha gente cree que no, pero el poder en los países pobres es muy fuerte, señores. Eso es muy difícil enfrentar eso. Él tiene posibilidad. Ahora, para mí él tiene que hacer 3 cosas. Primero, él debe cambiar, lavarle la cara al 80% de su estructura gubernamental. Eso no quiere decir que Juan sea malo ni que Pedro sea bueno. Es un no. tema estratégico. Es un tema de que se siente cansado el gobierno a 2 años. Eso no puede ser. O sea, faltan 2 años todavía. Segundo, él necesita llevar a Palacio, bueno, lo va a llevar ahora a un político, ¿verdad? Y va a llevar a Roberto Fulcar, que fue el jefe de campaña. Tiene que llevar, señores, evidentemente, a un hombre pragmático allí. O sea, no puede ser que donde quiera que el presidente de la República se pare, le estén voceando a los dirigentes del PRM, necesitamos empleo, y nadie le haga frente a eso. Eso no es un tema que se le debe vocear al presidente. Alguien en ese partido tiene que asumir esa realidad y darle respuesta a eso. Bien, con eso, Manuel, nos vemos precisados terminar el Conexión Global RD de hoy, sabiendo que contigo el tiempo nunca da. Vuelve, que esta es tu casa. Gracias por estar con Víctor, conmigo y con Manuel. Hasta la próxima.